Obviamente, y si está con un poquito de quesito y lo pongo al horno, riquísimo. ¿Y alguna vez has tomado agüita de orégano? No. Pues te cuento que hay beneficios a la salud que tenemos a partir del consumo de orégano. Así que luego de regresar del corte venimos con nuestra secuencia de nutrición, que hoy viene un especialista para que nos hable sobre las propiedades del orégano. Pueden venir, por supuesto, a RPP Noticias para difundir, en este caso, las propiedades del orégano. Así es, porque siempre nos trae esos temas, ¿no? Así, claro, interesantes. El orégano, pues como te conté, yo sabía de usarlo de alguna otra manera muy puntual, como te he contado, pero parece que tiene propiedades mucho mayores. De hecho, a mí me gusta consumirla en infusión. La hierba de orégano es buenísima, es un sabor sumamente agradable y me gusta tomarla luego de haber tenido cierta comida algo pesadita, ¿no? En buena hora, que lo tengo con poca frecuencia, esa digestión lenta, pero siento que me ayuda. Yo no sé si tiene algo que ver. Vamos a preguntarle al doctor. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos nuevamente frente a una planta milenaria, ancestral. Cuando nosotros revisamos los textos de historia de la medicina, los médicos reconocemos a Hipócrates como el padre de la medicina. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina o que tu medicina sea tu alimento. Y en los registros históricos, Hipócrates, ¿no?, se refiere que Hipócrates recomendaba el orégano para males estomacales, para males respiratorios y como antiséptico. Eso que es tan antiguo hoy en día tiene un sustento científico que ha validado estas propiedades medicinales que se vienen empleando desde tiempos inmemoriales. Y a pesar de que ahí no se tenían, digamos, las evidencias científicas, hoy por hoy sí se cuentan con los estudios y vamos a ampliar muchísimo más, pero primero nos vamos con Carlos Villarreal, quien tiene información desde el orégano. El orégano, que tiene ya desde el tiempo de Hipócrates, como decía el doctor Salazar, se utilizaba para problemas respiratorios, para problemas digestivos, y probablemente entonces da pie para que extendernos un poco más en las propiedades del orégano. Es decir, doctor Salazar, que si uno consume orégano va a prevenir algún problema estomacal. ¿De qué manera beneficia, por ejemplo, si hablamos de las propiedades digestivas? Ya, muy bien. Lo reconocido, inclusive con alguna evidencia en humanos, son las propiedades antiespasmódicas, es decir, de relajación del músculo liso del intestino, lo cual lo podemos reconocer cuando la persona tiene, por ejemplo, dolor a nivel de la barriga, a nivel del abdomen, los famosos cólicos abdominales. Entonces el orégano ha demostrado tener utilidad en este tipo de dolencias que pueden ser causadas por diferentes causas, ¿no? Por un problema de infección bacteriana, por un problema de una indigestión, una comida abundante en grasa y a altas horas de la noche. Entonces el orégano, la infusión del orégano, en este caso de las hojas frescas o las hojas secas del orégano, han demostrado, tomadas de manera adecuada, han demostrado tener un efecto paliativo frente a esta dolencia de dolor por espasmo del músculo de los intestinos. Y hablando de dolores y de cólicos, me pregunto si podría servir también para los cólicos menstruales, que a muchas personas le afecta, y ya nos ha hablado de que la infusión de orégano, tanto fresco como seco, funciona para esto, pero la cantidad ahora también es importante. ¿Qué les parece si escuchamos el gran resumen de la hora? Granara, quien es médico cirujano, investigador además de medicina tradicional de la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, Jorge Abel, ya el doctor nos estaba mencionando de esas cualidades, por ejemplo, para poder calmar los cólicos abdominales por algún tema digestivo, y yo le preguntaba antes de ir al corte si también podría servir para calmar los cólicos menstruales. Sí, ese es uno de sus usos tradicionales reconocidos. Lo que hace el orégano durante la menstruación en las personas que sufren de dismenorrea, y para los especialistas, los ginecólogos, donde se ha demostrado es en la dismenorrea primaria, ¿no? Lo que hace el orégano tal vez para nuestros oyentes, ¿qué es la dismenorrea primaria? Es una situación en la cual la mujer que pasa su ciclo menstrual va a presentar dolores a nivel del bajo vientre, que son una especie de cólicos también, por contracciones uterinas o contracciones del útero, claro, ¿no? Entonces eso es incómodo y le producen dolores que muchas veces son dolores incapacitantes, que
pueden hasta llegar a producir que la persona no pueda ir a trabajar o no pueda ni levantarse de su cama. Entonces el orégano en esas situaciones también es utilizado porque promueve que en un periodo más corto se produzca la regla. Entonces al producirse ese desfogue natural que tiene la mujer cuando menstrua, las molestias calman, los dolores disminuyen. Sin embargo, eso supone que hay que tener ciertas precauciones en su uso, sobre todo en las mujeres. Exactamente, ¿no? Porque ahí está, digamos, tenemos una cara y un sello de una moneda, ¿no? Si es un uso para el dolor menstrual propiamente, entonces es correcto, ¿no? Pero si una mujer ya está en actividad sexual y está ya de repente en un riesgo, en un retraso menstrual y utiliza orégano, entonces pensando en que quiere menstruar, ¿no? Pero sin considerar que está gestando, es demasiado contraproducente. Es una contraindicación absoluta dar orégano a una gestante. Se ha demostrado que inhibe la implantación del embrión. Entonces esto directamente va a generar un efecto de aborto en las primeras etapas de la gestación, y en las etapas avanzadas activa la contractibilidad uterina, lo cual es algo que está inhibido durante la gestación. De lo contrario no habría gestación. Entonces no es una indicación durante la gestación el orégano. De manera que las mujeres en edad fértil que tienen cólicos pues tendrían que estar seguras de que no están embarazadas para que no sea un uso inapropiado correcto de esta hierba tan maravillosa, ¿verdad? ¿Tenemos algunas llamadas telefónicas o damos las líneas primero? Vamos a dar las líneas para que puedan llamar nuestros oyentes, el 212-4100. 212-71. Deberíamos tomarlo para beneficiarlos, por ejemplo, para aliviar algún cólico abdominal o tal vez una indigestión, y lo mismo para un cólico menstrual. Correcto. Primero que las partes que se usan son las hojas. Estas pueden ser utilizadas frescas o pueden ser utilizadas secas, que son las que normalmente venden en los supermercados, que ya vienen trituradas y limpias, ¿no? Con cierto control de calidad, ¿no? Cualquiera de las dos formas, frescas o secas, son empleables, ¿no? Se sugiere, ¿no?, 1 gramo o 2 gramos diluido en 1 litro a 2 litros de agua, ¿no? Eso, digamos, si tú quieres concentrar más, si quieres una mayor potencia, lo puedes poner en 1 litro. Si lo quieres diluir más, si quieres menos concentración del orégano, lo diluyes en 2 litros, ¿no? Entonces esto lo hierves y lo dejas reposar durante un día. Ahora, ¿cuánto puedes tomar? Un vaso, ¿no? Digamos de 3 a 5 veces al día. Es indiferente que lo tomes antes o después de los alimentos o durante tu merienda, ¿no? Bueno, hay gente que en verdad no sabe calcular bien 1 gramo o 2, sobre todo cuando es una hierba que no pesa tanto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de tal vez media cucharadita. Exacto, no sería la para medida, una taza, por ejemplo. La medida sería 2 cucharadas. Si fuesen 2 gramos son 2 cucharadas, claro, cucharas de sopa. Claro, y eso es para el litro o más completo. Pero si hablamos de una infusión que queremos hacer en el momento, habría que poner pues la puntita de una cucharadita de repente en una tacita pequeña, ¿no? Eso sería una manera de extrapolar, ¿no? Claro. Podría ser. Sarita, ya tenemos consultas a través de la línea telefónica. Nos está llamando desde Surco Carmen. Buenos días. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Quisiera dar 2 testimonios así rapiditos acerca del orégano. Cuando yo tenía, doctor, 11 años, me dio sinusitis, pero una cosa espantosa, me dolía toda la cara. El doctor me recetó el agua de orégano en la noche para hacer infusión, doctor, para hacer inhalación. Y entonces durante 5 días me tenía que sonar la nariz y me alivió totalmente y nunca más me volvió a dar la sinusitis. Después, en otra ocasión, doctor, ¿sabe qué? Yo cólicos menstruales y mi madre me daba el agua del orégano. Fabuloso, doctor. Adiós, cólicos. Sí, buenísimo. Gracias por dar ese testimonio, Carmen. Y entonces, para temas respiratorios, me pregunto también si para la rinitis alérgica podría servir. Bueno, entonces, como le decía, los males respiratorios son otra de las indicaciones del orégano, ¿no? Entonces, para las afecciones de la vía respiratoria alta, es decir, las afecciones de la nariz, la garganta y los bronquios, el orégano es una indicación
inhalación. La forma que refirió la señora, mediante inhalaciones, es una buena alternativa, ¿no? Y la otra forma es la que hemos referido, que es la mediante la ingesta de infusiones, ¿no? Sí, tiene actividad antiinflamatoria demostrada, que es la que le corresponde, ¿no?, al uso en sinusitis, en rinitis, en amigdalitis, en bronquitis. Inclusive existen algunas drogas ya complementarias, ¿no?, que llevan principios activos del orégano, como el cineolol, que tiene un efecto también espasmolítico sobre los músculos de los bronquios, y eso ayuda en los procesos de las crisis asmáticas o del tratamiento crónico en el asma también. Interesante. Y doctor Salazar, ¿también alguna propiedad antibiótica, por ejemplo? Ese es un efecto muy importante del orégano, y los estudios han demostrado su eficacia antibacteriana sobre un amplio espectro de patógenos. Por un lado bacterias, gérmenes, por otro lado también sobre hongos. Entonces son afecciones, ¿no?, o son patógenos o gérmenes que producen muchos problemas de salud, ¿no? Y hablando de hongos y de humedad en nuestra capital, me pregunto, si me pongo una bolsita de orégano en ese closet que siempre para húmedo, ¿tendrá algún beneficio? Ahí, si usted hace eso, lo que va a tener es un efecto aromático, aromatizante. Su closet va a oler muy bonito, muy rico, ¿no? Pero el efecto como medicamento del orégano es, como lo referimos, mediante inhalaciones y también mediante emplastos. Hay estudios bien interesantes en dermatología, en quemaduras de primer y segundo grado, en el cual han utilizado emplastos con orégano, y frente a drogas convencionales, el orégano ha demostrado ser mejor en las características de las heridas y en la presencia o ausencia de bacterias como el Staphylococcus aureus, entre otras. Vamos a seguir con las